Y el Señor está buscando amadores de su palabra, amadores de Él, y que puedan ser testigos de que Dios es un Dios de transformación. Él nos transforma integralmente a nosotros. Quien ha probado un poquito de agua quiere más. Quien ha probado un poquito de su palabra quiere más. No se distrae poniendo ocupaciones los domingos, en los momentos y en las horas donde tiene que venir a recibir de la palabra de Dios. No pone ocupaciones, porque sabe que si el Señor le pidiera 5 días, no estarías dispuesto a darlo, porque no operativamente sabes, y Dios lo sabe, que no lo puedes hacer. Por eso Él te pide 2 horas. No ocupes sus 2 horas en cosas que no la debes de ocupar. Y usted me puede responder: pastor, pero yo toda mi vida, cada segundo estoy con Él. Pero la palabra dice que nos congreguemos en su nombre, porque ese es el momento donde el Señor habla con su pueblo. Y el Señor este mes, en los últimos 2 meses, ha soltado 3, yo lo digo, 3 valiosas palabras, que si tuviéramos el entendimiento al que yo quiero transmitirles, lo guardáramos como tesoros en nuestro corazón. Como un ladrón de la noche, tú me amas, y esta que dice: apacienta mis ovejas. Y si usted, yo le invito de corazón a que usted pueda en su casa comerse, deglutar cada una de esas mensajes que Dios nos está dando, con su Biblia en la mano. Y si se reúnen 2 o más, mejor, porque ahí estará en medio de ustedes, aclarándoles, dispensándoles un tiempo de adoración con Él y disfrutando de una buena comida espiritual. Yo se los recomiendo. Y no tome mi palabra como un sencillo mensaje de púlpito. Nosotros nos tomamos en serio el llamado que Dios nos hizo, porque Jesús no vino a ser sacrificado en la cruz para que nosotros le interpretemos. Él vino para que nosotros le obedezcamos. Y en un tiempo el Señor caminaba en Galilea. Era en los márgenes del mar de Galilea, donde las olas iban y venían del mar, como murmurando entre ellas allí en la orilla. Ese fue el día que Jesús escogió para mostrarse nuevamente a sus discípulos. En ese momento se encontraban Simón Pedro, Tomás el inquisitivo, Natanael el de Caná, los hijos de Zebedeo y otros 2 que compartían el compromiso de la fe entre ellos. Juntos formaban una especie de cofradía de almas buscadoras de la verdad, que querían encontrarse de frente con la luz. Pero lo que sí podían ver es que esa tarde noche, solo había silencio, los murmullos de las orillas, de las olas de la orilla del mar de Galilea, y una prometedora noche de soledad, más de acompañamiento con el Padre. Fue cuando Simón Pedro le dijo en voz alta: me voy a pescar. Una voz quizás de
desaliento, porque estuvieron todo el día buscando de la presencia del Señor y nunca estuvo con ellos. Y dijo: me voy a hacer lo que sé hacer. Me voy a pescar. Su voz quizás resonaba de una intención que trascendía la simple pesca, más una justificación a su soledad, porque él pensaba lanzar las redes a unas aguas insondables del destino que hasta ahora le traían mucha duda y confusión a su cabeza. Cuando los otros escucharon, dijeron lo mismo: nosotros también vamos. Quizás resonaron esas voces de sus compañeros en su cabeza como un coro de desesperanza ante la incertidumbre de vivir sin Jesús. De ese hombre que les acompañó durante un tiempo y que ya no estaba. Había sido crucificado. Y así zarparon en una embarcación de madera que se mecía suavemente sobre esa marea del mar de Galilea, esa marea negra que se confundía entre el espacio, entre el mar de dudas y el vacío que ellos llevaban en su corazón. Esa misma noche la pesca les había negado todo. Y aún en su labor se hallaron sumidos en un mar de dudas, vacío, cansancio y frustración de haber pescado toda la noche. Pero al llegar ese momento entre que el día no es día y la noche no es noche, que muchos llaman alborada, ese momento cuando no sabes qué descifrar, cuando se te presenta alguna figura en el firmamento, allí mismo se presentó una figura desdibujada de alguien en la playa. Era etérea, no se conocía, no se sabía. Era como un espejismo al orillo de la bruma. Los discípulos no podían descifrar su identidad, como si un velo divino ocupara la visión de cada uno de ellos. Y de repente una voz que le decía: amigos, ¿pescaron algo? Preguntó esa figura desdibujada, desdoblada de Jesús. Su voz era como un eco en el universo entero, quizás en ese espacio tan pequeño, pero a la vez tan inmenso, de esa inmensidad del mar. Ellos respondieron: no, con una palabra llena de sonidos que revestía más que desilusión, frustración, porque habían terminado una jornada de oración donde no estaban con Jesús y terminaron una jornada de pesca donde ni siquiera habían conseguido atarrayar uno solo. Pero fue cuando Jesús le grita desde la orilla: echen la red a la derecha de la barca. Echen la red y tendrán pesca. Estos ya conocían que eso les había pasado anteriormente. Y cuando lo hicieron, la red se llenó con tal abundancia que parecía a punto de romperse bajo el peso de un milagro. Y yo me quiero detener un poco acá, porque a veces es así como nos sentimos nosotros cuando estamos haciendo iglesia. Oramos durante días, semanas, fines de semanas completos. Preparamos muchas cosas durante la semana y oramos para que Dios nos hable de qué vamos a hablarle a la gente. Para que cuando esa red el Señor la lance, porque no somos nosotros sino Él, nosotros somos simples pescadores, la pueda llenar de abundancia de peces. Y que puedan venir a escuchar palabra de salvación a sus vidas.
Y no es casualidad que cuando uno quiere ya lanzar la toalla y decir, bueno, entiendo perfectamente a Pedro y a los discípulos, que en ese momento dijeron, vamos a hacer la pesca, que es lo mejor que hacemos, pescar. Somos profesionales de la pesca. Vamos a dedicarnos a lo que sabemos. Ya Jesús no está. Los peces no aparecen. Durante toda la noche. Y al amanecer Jesús estaba allí diciendo, tiren la red a la derecha y pescarán. Fue cuando el discípulo Juan, el discípulo amado de Jesús, toca a Pedro y le dice, ey, ese es Jesús. Yo me imagino la cara impresionante de Pedro cuando escucha y mira, ¿cómo que Jesús? ¿Lo estás viendo? Es que no lo veo, estoy cegato. ¿No ves que es el mismo milagro? Solo uno puede hacerlo, Jesús. Ese Señor le susurró al oído a Pedro. Esta revelación no esperada por Pedro, ya no la esperaba. Golpeó a Pedro con tal fuerza que se vistió apresuradamente, saltó al mar y nadó hacia la revelación que le esperaba a la orilla. Esta es la única persona que se viste para nadar. Esa es otra prédica. Pedro nadaba a lo que más podía darle sus brazos, porque quería estar con la revelación, delante de la revelación que lo esperaba allí en la orilla. Los demás permanecieron en la barca, lo siguieron a Pedro, pero arrastrando esa pesada red milagrosa, ahora palpable por ellos, y que pesaba tanto que era como volver a esa fe inesperada, entregada durante todo un día y una noche donde no aparecía, y de repente la fe estaba siendo restaurada. Al llegar a tierra, vieron a Jesús con una sonrisa, un olor a pescado frito. Era asado. Jesús les invita y les dice, vengan, les tengo un banquete, pescado a la brasa y pan. Era un banquete que nutría tanto el cuerpo, porque había hambre. Había pasado todo el día y toda la noche, el día en ayuno, en la noche en la pesca, y no habían obtenido nada. Pero ya estaba Jesús. Como buen padre, aquí está tu desayuno, hijo. Jesús les invita a sumar los propios peces que habían pescado, esa captura, al festín del pescado asado con pan, como un propósito de comunión, de compartir la palabra unos con otros. Hablaba yo con una de las que participaron hoy en el Next, la cual no quiero ver para que no sepan quién es. Y le decía que estaba en mi corazón el anhelo de tener un grupo de unos 10 o 12 que acepten el reto de entender la palabra de Dios. De que podamos compartir ese festín que nos alimenta en el alma, en el espíritu, y que podamos llevárselo a otras personas que ni siquiera conocen de Jesús. Su mente está llena de dudas como las que tenía Pedro y los otros discípulos cuando llegaba la tarde y ya Jesús no aparecía. Cuando se fueron a hacer lo que ellos sabían hacer y tampoco aparecía nada de lo que ellos sabían hacer.
Dile que tienes al lado, está atento que va a hablar el Señor. Díselo. Está atento que el Señor va a hablar. Y en ese encuentro de amor y servicio. ¿Por qué amor? Porque se amaba. ¿Por qué servicio? Porque les cocinaba. Y si usted quiere realmente pasar un día chévere, usted dice, voy a hacer en una casa una parrillita. Voy a invitar a mis amigos y yo mismo le voy a hacer la parrilla. O una pasta. O un arroz. O si usted es más exquisito, voy a hacer lo que hizo Jesús. Voy a comprar unos peces, los voy a poner a asar. Y me los voy a comer con pan. Eso es servicio. Eso es compartir la palabra de Dios. Es servicio. Y la única forma de que usted pueda compartir la palabra es que usted sepa cocinar. Cocinar es aprender de la palabra de Dios. Saber cómo se prepara un mensaje. Y cómo puede usted hablarle de Dios a la gente sin caerle a bibliazos. Como te lo dije hoy. Y que la gente entienda que Dios es un Padre amoroso que quiere bendecir tu vida. Y quizás en medio de esa calurosa bienvenida, esos abrazos, como si esos 153 peces grandes fueran un testimonio de la fe inquebrantable que se había ido y que había regresado. ¿Cuántas veces no nos sentimos nosotros mismos como que si nos faltara algo? Tanto luchar y nada. Tanto buscar de Dios y nada. Fue cuando en ese momento, cuando quizás Pedro tendría pescado y medio en su garganta, Jesús le mira y le dice lo que le dijimos la semana pasada. Le hizo las 3 mismas preguntas mientras trataba de pasar pescado con pan. ¿Tú me amas? Y a cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús ofrecía una misión. Le decía, apacenta mis ovejas. Y voy a dar 3 sinónimos de lo que significa eso. Pedro, cuida a mis ovejas. Pedro, alimenta a mis ovejas. Pedro, enseña a mis ovejas. En este momento Jesús enseñaba que amar es servir. ¿Tú me amas? Apacenta. Amar es servir. Jesús nos enseña que creer es hacer. Y que cada acto de fe es una piedra en el sólido edificio del reino celestial. ¿Quién dice amén? ¿Están ahí conmigo? Los mantengo ahí vivos. Amén. Regáleme un amén, no sea tacaño. Solo lo bendice más a usted que a mí. Para los discípulos y para todos nosotros, este mensaje resonaba en aquel momento, pero debe resonar ahora, más allá de las orillas del mar de Galilea, a esos mares inexplorados del alma humana, aquellos lados oscuros donde aún no ha entrado Jesús en tu vida. Jesús acababa de darle a Pedro un mensaje certero diciendo que aquel que me ama enseña, cuida, vela a las nuevas generaciones. Aquel que ama a Jesús ama a su prójimo como a sí mismo. Aquel que ama a Jesús aprende para enseñar. Aquel que ama a Jesús no se queda con lo que ha recibido, lo entrega. Porque amar
y servir es vivir. Es esa dualidad donde se encuentra la eternidad, y en la eternidad es donde se encuentra Dios. En las últimas semanas hemos explorado múltiples dimensiones de nuestra fe. Hemos tocado varios aspectos. Nos hemos preguntado cómo nos vemos cuando nos miramos en ese espejo espiritual. Hemos discutido si estamos siguiendo el manual de vida que Jesús nos entregó, el manual de vida que Jesús nos dejó, si nuestras acciones acompañan realmente nuestras predicaciones, si nuestras acciones y decisiones están fundamentadas en los principios bíblicos eternos que Jesús, que Dios no ha dejado en su palabra. Nunca alimentemos deseos personales. Es esta obediencia la que nos permite vivir en la presencia continua de Dios. Y es precisamente sobre este tema que el pasaje bíblico de Mateo 28, 16, 20 nos habla, cuando conocido como la Gran Comisión, que nos envía un mensaje revelador, arroja luz a nuestra vida. Y miren, pendiente, porque vamos a mezclar esto. Y en la mezcla donde está el sabor. Los 11 discípulos, obedeciendo las instrucciones de Jesús, se dirigieron al monte de Galilea. A él les había indicado: allí nos vemos, vamos a hacer un altar allí en el monte de Galilea. Dice la palabra que cuando los 11 caminaron hacia Jesús, a ese encuentro divino, dice que le adoraron. Aunque algunos tenían dudas, dice la palabra, dudas. Y es aquí donde Jesús les da exactamente un mandato eterno para nosotros. Está vigente. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿acaso no es el mismo mandato que le había dado Jesús a Simón Pedro cuando le dijo: ¿tú me amas? La palabra adoraron, que se emplea cuando los discípulos vieron a Jesús en ese altar, no es superficial, no es cualquier cosa. En su composición gramatical original significa saludar con emoción, amor, reverencia, servicio y devoción. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Así debería ser nuestra expresión natural delante de Dios. Obediencia completa cuando nos llama y nos cita al lugar que tú conoces como el lugar de oración. Ese es el altar donde Dios te está llamando. Así debería ser nuestra expresión natural delante de Dios. Obediencia completa. Cuando nos congregamos, pendiente, Hechos, Hebreos 10:25. Cuando nos congregamos en la iglesia, como dice este versículo, ¿acaso no deberíamos tener la misma actitud de los discípulos cuando fueron citados por Jesús? Aun cuando habían dudas, saludaron con gran emoción, amor, reverencia, servicio y devoción en adoración a Jesús, en el altar de la montaña, en el altar de Epicentro, en la casa del Señor. Gracias. No me dejen solo. Muchos creen que vienen solo a recibir, pero eso no es verdad. Eso es una actitud egoísta, porque los discípulos fueron a adorar a Jesús porque sabían que siempre recibirían de Jesús. Usted cuando viene aquí no viene a adorar, a recibir de Dios, viene a adorar a Dios, porque usted sabe que siempre recibirá palabra de Dios.
nosotros deberíamos venir con la misma actitud cuando vamos al altar de intimidad con Dios. Porque allí, en la presencia de Dios, vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y deberíamos saber todos, si hacemos eso, Jesús estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Quién dice amén? Amén. Pero este camino requiere que nosotros nos entreguemos con total entendimiento, con un pensamiento bíblico y entendimiento bíblico, con un compromiso que va más allá de las palabras y de las emociones. ¿Se recuerdan cuando les decía aquí? En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice que nuestra responsabilidad debe ser la misma que Jesús le delegó a Simón Pedro el día de las 3 preguntas. ¿Tú me amas? Porque aclara a todos que debemos obedecer. Dice la palabra: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, porque su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Quién tiene que rendir? Nosotros. Denles motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Habían escuchado ese versículo? El libro de Mateo no solo funcionó como un manual para la iglesia de los comienzos, la iglesia primitiva. En mi humilde opinión, sigue siendo un manual esencial para la iglesia actual. Aprovecho para dirigirme a aquellos que pueden ver este mensaje más allá de este lugar, más allá del privilegio de estar aquí en este lugar, especialmente a esas comunidades emergentes que están naciendo, llenas de individuos cuyas dudas y fragilidades mentales que le generan presiones innecesarias a los líderes y los pastores de sus iglesias. Que las tensiones que surjan en los ministerios de la iglesia surgen por no enfrentar estos conflictos personales y existenciales en la presencia de Dios, y quieren venir a arreglarlos en la iglesia. Esto solo se puede resolver si cada uno de nosotros se coloca del lado del sembrador, del lado del sembrador, para que puedan comprender la iglesia que Dios realmente le dijo que se hiciera, no la que nosotros nos imaginamos, no las iglesias copiadas de otras. Pues Dios es un Dios original. Si usted entiende que Jesús le dijo a Simón Pedro: cuida, alimenta y enseña, también debería entender que Jesús le pediría cuentas a Pedro, ¿verdad? Por toda la tarea y por cada uno de los discípulos que le entrega a Pedro. Cuando le dijo: apacienta. Porque tiene que rendir cuentas todo aquel que apacienta ovejas. ¿Y quiénes apacientan ovejas? Todos. La primera orden que recibe un pastor de iglesia, un pastor de familia, un pastor de comunidad, un pastor de un país, un pastor de una ciudad, es apacentar. Pero quienes son cuidadosos de dejarse apacentar, saben que tienen que obedecer. Cuando hablábamos de la barca, dijo: ¿han pescado algo? Nada. Tírenle re a la derecha, y ellos obedecieron. En la obediencia está la bendición. Dígame: soy obediente, y soy obediente. Notarán que en los relatos del Nuevo Testamento, especialmente en el mensaje del monte, cuando Jesús le habló a la multitud y primeramente ocupó a 11, faltaba uno, ¿verdad?
Esto nos dice de las personas que se han perdido, de aquellos discípulos que fueron convocados para el propósito de Dios, pero que ya no están. También nos habla esta persona que ya no está, aquellos que comienzan un camino espiritual, pero que abandonan su propósito, olvidando su primera vocación o llamado, que es ir y predicar y apacentar las ovejas. También nos dice que habrá entre aquellos que están entre nosotros que también se perderán. Jesús escogió a Galilea para su ministerio. Fue un lugar políticamente caliente e inestable, hogar de movimientos revolucionarios contra el Imperio Romano. Él sabía que incluso en el corazón de sus propios discípulos había duda, reflejo de ese eterno conflicto humano que trae contradicciones dentro de la iglesia y dentro de una ciudad también. La iglesia es un lugar donde se adora, pero también donde se duda, tal como lo hicieron los discípulos. Ahí nos da un mandato claro y nos manda a que nos equipemos para llevarlo a cabo. Pero primero Jesús afirma: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso lo dice.